La villa de Betanzos se encuentra situada sobre una colina llamada en la antigüedad Castro de Untia, entre dos ríos, el Mendo y el Mandeo, en las profundidades de una de las rías de A Coruña. Allí se fundó la nueva población en el siglo XIII, ciudad que llegó a ser, en la Edad Moderna, capital de una de las 7 provincias del Reino de Galicia. El primer núcleo amurallado coincidiría con el núcleo central del actual casco histórico. A finales de la Edad Media, la población creció hasta adquirir la forma ovalada, rodeada por una muralla de la que aún se conservan varias puertas medievales. Sobre el plano de la ciudad se adivinan perfectamente los 2 recintos amurallados de su historia. La forma urbana de ciudad en colina recuerda al casco histórico de A Coruña, con un trazado de calles radiales de acusada pendiente y otras concéntricas con la plaza municipal, situada en la cima. El pronunciado perfil de las calles obligó a graduar a distintas alturas el caserío tradicional. El caso más acusado lo forman los edificios populares de la Rúa das Monxas, construidos con pintorescos soportales colgados sobre la calle para poder circular con una pendiente más suave. Fuera de murallas se encuentra el antiguo campo de la feria, hoy Plaza de García Hermanos, unida a la Plaza de Galicia. Aquí se sigue celebrando el mercado periódico de la villa, rodeado por monumentos y grupos urbanos que han dado personalidad a la zona. Los soportales y las casas de galerías dan fisonomía popular al caserío del entorno, mientras que el antiguo liceo, hoy destinado a dependencias municipales, y el convento de Santo Domingo, sede del Museo de las Mariñas y del Cine Alfonsetti, aportan el soporte monumental a la plaza. La arquitectura popular de Betanzos es parte fundamental de su rico patrimonio construido. En su abigarrado caserío encontramos todo tipo de construcciones, modestas o señoriales, en las que puede seguirse la evolución histórica desde las casas con corredor a las casas con galerías y finalmente los edificios eclécticos del siglo XIX. También sería inacabable mencionar la larga lista de sus edificios nobiliarios, de sus casas blasonadas o las casonas medievales, como la de Lanzós, hoy Museo del Traje Gallego. Sin embargo, el rico pasado betanceiro ha dejado su huella más solemne en los numerosos monumentos de todo tipo que convierten a Betanzos en un casco histórico-artístico difícilmente superable. El santuario de Nuestra Señora del Camino, también conocido como Santuario de los Remedios, se encuentra a la llegada del Camino de Santiago en su itinerario inglés, procedente de Ferrol, junto al cementerio de la ciudad. El espacio interior del templo es único, amplio y diáfano, con el camarín de la Virgen presidiendo el ábside. Se trata de una única nave dividida en 3 espacios de diferente altura: el ábside, el crucero y la nave. El ábside está construido en varios niveles escalonados y cubierto con una bóveda nervada gótica de doble trazado de terceletes. Al crucero se le abren 2 capillas laterales dedicadas a San Caetano y a San Antón, cubiertas también con bóvedas de crucería. Los peregrinos, antes de penetrar en la villa, encontraban, bordeando el río Mandeo, el convento de monjas agustinas recoletas. Este edificio fue con anterioridad el Hospital de la Anunciata, levantado después del devastador incendio que destruyó una parte importante de Betanzos en 1569, levantándose con la ayuda económica del emperador Carlos V, cuyas armas campean en la fachada.
Los franciscanos llegaron a Betanzos en el siglo XIII, aunque se desconoce cuál fue su primer emplazamiento. El señor de las Mariñas, Fernán Pérez de Andrade, a partir de 1385, fundó el convento actual con su templo gótico para esta orden mendicante de rápida difusión en las principales villas de Galicia. A los pies de la nave se encuentra el sepulcro del fundador Fernán Pérez de Andrade, reposando en el catafalco pétreo sobre los animales heráldicos de la familia, un oso y un jabalí. El señor de las Mariñas, amigo y colaborador de Enrique II de Trastámara, destacó como estadista medieval con una política de obras públicas para sus territorios, cuya finalidad era fomentar el comercio, aumentar la recaudación fiscal y controlar su defensa mediante varias fortificaciones distribuidas por sus territorios en las comarcas del norte de Galicia. Sin embargo, la presión sobre el campesinado repercutió negativamente en su sucesor, Nuño Freire de Andrade, que tuvo que sofocar una sublevación popular viendo cómo eran destruidos sus castillos. A juicio de los historiadores del arte, San Francisco de Betanzos es uno de los templos más importantes del gótico hispano, dentro de la tipología franciscana o mendicante, que acumula en la cabecera y en el crucero lo mejor de la estructura del edificio, con espacios y volúmenes escalonados y cubiertos con bóvedas de crucería y estrella. Como ocurre en otras ciudades medievales españolas, los términos azogue y azoguejo proceden de la palabra árabe zoco, aplicándose a las plazas del mercado. Esta función comercial como espacio para el mercado o del azogue, que aún hoy se conserva, dio nombre a la iglesia parroquial construida en Betanzos en el siglo XIV por Fernán Pérez de Andrade con la advocación de Santa María. En una desgastada inscripción de su fachada se pudo leer la fecha fundacional. Esta iglesia y cementerio fueron consagrados el primer domingo del año del Señor de 1417. Su planta es de 3 naves sin abovedar y cubiertas de madera, como era característico en los templos medievales gallegos. En la portada principal se talló el tema de la Epifanía, el más repetido en los templos góticos gallegos, con una clara significación sobre la postura que debía tener de sumisión y respeto del poder laico a la religión y a la Iglesia. En la portada norte se reproduce una escena del juicio final, en la que San Miguel pesa en una balanza el alma de un justo en actitud orante, mientras un diablo arroja líquido hirviendo a un muerto. La cabecera del templo repite el modelo volumétrico de los ábsides de los templos de órdenes mendicantes. La alta capilla mayor de planta poligonal tiene sus muros rasgados por estrechos ventanales. Las 2 capillas laterales de la cabecera del templo son pequeñas estancias para un destino claramente funerario. Los ábsides son los únicos cuerpos cubiertos con bóvedas nervadas. El retablo de la capilla mayor es una estructura hispano-flamenca del siglo XV que fue sustituido por otro armazón en 1748, donde se volvieron a instalar las tallas góticas del retablo original. La iglesia de Santiago es de características similares en tipología y estructura a Santa María de Azogue, con la diferencia de que a Santiago le fue sustituida la fachada en 1900 por una discreta construcción neogótica que aprovechó solamente la portada del templo original. En su interior tienen interés varias capillas sepulcrales adosadas al muro y cubiertas con bóvedas de crucería y estrella, especialmente la más cercana al ábside, construida para el enterramiento de don Pedro de Ben por el arquitecto Cornelis de Holanda en el siglo XVI, con traza gótica flamígera y retablo plateresco. Otros edificios se harán en un estilo más clasicista y propio de la renovación artística de la corte borbónica. Este fue el caso del Archivo del Reino de Galicia,
después destinado al Liceo de la Villa, construido por el ingeniero militar Feliciano Míguez para albergar los expedientes de la Audiencia de A Coruña, aunque nunca llegó a utilizarse para aquel fin administrativo. También en el siglo XVIII, de la mano de don Ventura Rodríguez, llegó a Betanzos el proyecto para el nuevo ayuntamiento, levantado en el centro de la ciudad, en la Plaza de la Constitución, con un diseño clasicista presidido por 4 pilastras con capiteles jónicos decorados con guirnaldas, construido durante el reinado del monarca Carlos III. El segundo momento de esplendor le llegaría a la ciudad durante las primeras décadas del siglo XX, cuando retornan de América unos decisivos emigrantes locales, los hermanos García Naveira. Del arquitecto modernista González Villar son las escuelas García Naveira, proyectadas en 1917 y financiadas por los 2 filántropos betanceiros. El uso de un lenguaje ecléctico, con arcos de ladrillo de inspiración mudéjar, pone en relación este edificio con el cercano Matadero, obra singular y original, también neomudéjar, construida unos años antes que las escuelas por el arquitecto Juan Álvarez Mendoza. En 1927 se construyó el Quiosco de la Música, rompiendo con el tradicional modelo de hierro del siglo XIX y reemplazando la tipología tradicional por otra modernista. Los parques, las alamedas y los bulevares han sido siempre las soluciones para integrar la naturaleza en las ciudades. Sin embargo, en Betanzos existe una alternativa realmente original, antecedente de los actuales parques temáticos de recreo. Se trata del Pasatiempo, un parque que se ha definido como enciclopédico, destinado a la difusión del saber de una época y a dar alternativas de ocio a una sociedad. En su interior, hoy restaurado, encontramos grutas, fuentes, estatuas y numerosos relieves